Hola, vamos a revelar una fotografía con cámara RAW de Photoshop. Esta fotografía es una fotografía disparada con formato RAW de cámara, en este caso una cámara Nikon, y en la exposición, en el momento de la toma, pude evaluar que los valores de captación de luz, los valores del histograma de información, comprendían toda la información desde las altas luces hasta las bajas luces. Por lo tanto, la toma, teniendo en cuenta que es un archivo RAW, contiene toda la información, por lo tanto es una toma correcta. Pero visualmente esta imagen no es correcta, tiene sobreexposición, tenemos demasiada luminosidad en la imagen. Por lo tanto, tenemos que postprocesarla en nuestro software de edición, en este caso Camera Raw. Lo primero que siempre hago cuando tengo una imagen a tratar es analizar cuáles son sus puntos débiles y qué es lo que más me molesta en esta fotografía. El primer punto es el exceso de exposición. Por lo tanto, vamos a bajar la luminosidad, la exposición de la imagen, hasta tener unos valores visualmente más o menos correctos, tanto en altas luces como en bajas luces. Hacemos un promedio general de la imagen. Aunque las altas luces aún no me convenzan y las bajas luces tampoco, el promedio me parece equilibrado. Una vez la luminosidad global, o sea, la exposición, ya está correctamente evaluada, vamos a tratar las diferentes zonas o los diferentes ajustes de luminosidad. En este caso, en Camera Raw tenemos en esta versión negros, blancos, sombras, iluminaciones para poder evaluar la exposición. Por lo tanto, empezaremos ajustando los valores extremos. Los valores extremos sería el extremo derecho del histograma y el extremo izquierdo. Estos valores los podemos regular por blancos o por negros. Entonces, en lugar de empezar por iluminaciones y sombras, haciendo un ajuste vertical y secuencial, vamos a hacer un salto y empezaremos por blancos y negros en lugar de pasar iluminaciones y sombras, que lo dejaremos para el final. En este caso vamos a negros, y negros podemos subir un pelín para conseguir más profundidad en el negro, y blancos, en este caso lo que me interesa es bajar un poco la luminosidad del blanco. Fijaos, cuanto más bajo, más recupero información en los extremos del blanco. O el extremo del blanco lo que hago es desplazarlo más hacia el centro, para que el valor tenga más información. En este caso lo dejo ligeramente más bajo, y ahora sí que ya atacaré iluminaciones y sombras. Iluminaciones, ¿qué va a hacer? Trabajar no en el extremo, sino en la parte anterior de los blancos, en las zonas luminosas, pero no en el extremo del blanco puro, con lo cual me puede ayudar a recuperar detalles ligeramente quemados o dar más información o más detalle en lo que son altas luces. En este caso lo que me interesa es sacar la máxima información. Fijaos la diferencia en el cielo, toda esta zona de aquí, si no la trabajo, queda poco visible. En cambio, si le bajo el deslizador, vamos recuperando parte del cielo. Vale, y ahora vamos a sombras. Sombras, en este caso, lo que me interesa es que no el extremo del negro sea denso, pero que gane un poco de detalle. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta zona de aquí, donde el negro es intenso, pero la zona oscura quiero que gane un poquito más de detalle. Por lo tanto, le doy un poquito más de información a los valores de sombras. Ahora me interesa potenciar un poco los colores. Los colores que me interesa potenciar globalmente son el azul y el verde. La zona de roca no me interesa darle exceso de intensidad de color, porque me va a quedar un efecto muy cromo y eso no me interesa. Por lo tanto, en lugar de usar saturación,
que subirá todos los colores por igual y rápidamente haré unos colores en las rocas que no van a ser agradables, voy a usar el deslizador intensidad. Fijaos que sube mucho el azul y el verde, mientras que los tonos de las rocas, porque es un control que intenta preservar los tonos de piel, parecido a la roca, en este caso, los preserva más, por lo tanto puedo subirlo mucho más sin que la zona de rocas quede alterado. No lo haré tanto como en este ejemplo, porque quedaría un efecto demasiado cromo, demasiado exagerado, y no sería para nada realista. En este caso, esto sería el máximo valor que le daría, incluso quizá un poquito menos. Y si quiero, puedo usar el valor claridad, que me va a ayudar tanto en el cielo como en el agua a dar mayor relieve. Lo que hace es potenciar las texturas, pero si me paso va a hacer también un efecto visualmente extraño. Por lo tanto, es un valor que es muy interesante siempre y cuando no abuse de él. Por lo tanto, le puedo aplicar, por ejemplo, sobre un 48, normalmente entre un 25, un 40, un 50, depende del tipo de fotografía que vaya a hacer, le puedo dar más valor o menos, en algunos casos incluso bastante más. Ahora todos estos ajustes ya los tengo correctos, pero la imagen continúo analizando y continúo mirando qué es lo que no me gusta de la imagen. La veo un pelín azulada. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir a temperatura y le voy a dar un poquito más de amarillo. Sencillamente es un pequeño toque para quitar esa dominante azul. Matiz en este caso no es necesario tocarlo, ya que no veo ni dominante verdosa ni dominante magenta, por lo tanto no hay que hacer una compensación. Y la imagen a nivel global ya la tendría. En este caso hemos estado tocando las herramientas de la pestaña básico y tenemos la opción previsualizar que me va a permitir activar y desactivar todos los ajustes de esta pestaña actual, con lo cual si estoy en otra pestaña, quitar la previsualización no me desactivará las otras pestañas, solo la actual. En este caso quiero ver cómo estaba la imagen de origen y cómo la tengo ahora. Como podéis apreciar, el cambio es significativamente visible. ¿Qué me continúa molestando de esta imagen? El horizonte cae. Es algo no muy exagerado en esta imagen, podría serlo mucho más, pero no es correcto. Por lo tanto, me voy a ir a la herramienta enderezar y el funcionamiento es buscar una línea que represente el horizonte y hacer un trazado. Este trazado hacemos clic y sin soltar el botón izquierdo del ratón alargamos hacia la dirección que nos interesa y cuando consideramos que la línea es la línea del horizonte, dejamos ir y automáticamente me va a mostrar ya el cambio de la imagen para enderezar la imagen. Si además quisiera que el horizonte no estuviera completamente centrado, con la herramienta recortar puedo coger una esquina y con mayúsculas para no cambiar la proporción puedo cambiar o desplazar la imagen para conseguir la zona o el encuadre o la proporción que más me interese. Además puedo tener activo, como es el caso, mostrar superposición, que lo que hace es mostrarme las líneas de tercios para ayudarme a hacer una composición más visualmente atractiva. Una vez la imagen ya la tengo correctamente ajustada, lo que haré ya es pasar a otro panel. Pasamos a la curva de tonos. En este caso usaremos la curva paramétrica que nos permitirá de una forma muy fácil tocar la curva. El concepto de tocar la curva es conseguir más contraste a la imagen. La imagen ya ha ganado contraste respecto a la imagen original, pero aún podemos sacarle mucho más provecho. Vamos a empezar con iluminaciones
y vamos a subir un poco las iluminaciones para sacar más información. Fijémonos en el cambio. Este punto más de blanco, el blanco más intenso, hace que las nubes destaquen más. Ahora vamos a continuar con claros, en este caso no mucho. Y continuaremos con oscuros. En este caso le daremos un pequeño toque, no muy excesivo, en valor negativo, para hacerlo más oscuro. Y sombras le daremos un valor positivo, tampoco muy exagerado. Y vamos a ver el antes y el después de aplicar la curva. Fijaos, no es un cambio muy radical, pero conseguimos ese contraste que hace que la imagen tenga más relieve y sea más auténtica. Vale, ahora ya tenemos el contraste aplicado. ¿Qué más le podemos hacer a la imagen? ¿O qué más necesita la imagen? De entrada, vamos a necesitar enfocar la imagen. A nivel digital siempre es necesario aplicar un cierto enfoque en las imágenes. Y para ello vamos a poner la imagen al 100% y vamos a fijarnos en el detalle. El detalle que aparece en la imagen, aunque ya nos está aplicando un prefoco, un pequeño foco al 25%, fijémonos cómo estaría al 0%, tendría una sensación de falta de nitidez importante. Aquí ya hemos ganado algo, pero aún podemos aumentarla más. ¿Cuánto más podemos aumentar en la imagen? Depende de cada imagen y de su salida, si es para internet, para impresión, etc. En este caso vamos a cantidad y el truco en este caso reside en pulsar la tecla Alt mientras desplazamos cantidad. Esto nos convierte la imagen temporalmente en una imagen en blanco y negro que nos va muy bien para apreciar el detalle sin distraernos con la información de color. Aquí, por ejemplo, vemos que nos estamos pasando muchísimo, estamos más que enfocando la imagen, estamos enfocando en los píxeles y el ruido digital de la imagen, con lo cual tendríamos una imagen muy falsa. Por lo tanto, para mí la gracia es que las imágenes aprecien el detalle y saquen las cualidades de la imagen sin que se note el efecto que le acabamos de aplicar. También podemos hacer lo mismo con radio. Fijaos, continúo manteniendo la tecla Alt apretada, lo cual me muestra el halo que genera la máscara de enfoque. Fijaos alrededor de la montaña, por ejemplo, que se ve clarísimamente una línea blanquecina en la parte exterior y oscura en la parte interior de cualquier borde de la imagen. Cuanto más alto sea el radio, más acusado es este efecto, este halo. Cuanto más bajo, más suave es el efecto. Que aparezca ya es normal, porque la propia técnica de la máscara de enfoque se basa en aplicar este halo que lo que hace es como si cogiéramos un punta fina y resiguiésemos una línea para hacerla más intensa en un dibujo. Ahora vamos al detalle, y en detalle podemos hacer lo mismo. Pulsando la tecla Alt podemos ver qué es lo que estamos enfocando. Fijaos, por ejemplo, en el cielo empieza a aparecer, fijaos en esta zona de aquí, mucho ruido en el cielo, cosa que no me interesa. Que las hojas y el paisaje tenga detalle y tenga nivel de enfoque me interesa, pero que el cielo tenga ruido no me interesa. Por lo tanto, voy a buscar un equilibrio donde vea los valores que sí se aprovechan de este enfoque y que no lo aplique en las zonas que no me interesa. Y para ayudarme a ello, voy a... se me ha ido el zoom. Voy a usar la opción máscara, también pulsando la tecla Alt. Vamos a máscara y fijaos que en 0 aparece todo en blanco.
¿Eso qué significa? Que me está aplicando ese enfoque a toda la imagen, a cualquier parte de la imagen. Si aplico máscara, lo que voy a hacer, pulsando la tecla Alt mientras tanto, es ver qué zonas estoy aplicando foco y qué zonas no le estoy aplicando foco. Lo que estoy haciendo, ahora vamos a reducir la imagen para que lo veáis más claro, es de aplicar foco a toda la imagen, estamos aplicándolo solo a las zonas blancas. Por lo tanto, todas las zonas negras o gris oscuro no se aplica foco. Entonces es como si aplicásemos una máscara y solo dejase actuar a la zona blanca. Por lo tanto, toda la zona negra no deja aplicar el foco. Por lo tanto, a mí que me aplique foco en una zona que no hay nada de detalle, sencillamente hay ruido, en el poco o gran ruido que pueda tener la imagen, no me interesa. Lo único que me interesa es que se aplique el foco en las zonas que sí hay un detalle rico en la imagen y me interesa potenciar. Otro de los problemas habituales es las aberraciones ópticas de los objetivos. Hay dos tipos de aberraciones. La aberración asférica del objetivo, que lo que hace es que el objetivo me haga más efecto barrilete, me haga más barriga en la imagen y me deforme la imagen. Fijaos, esto es la imagen tal y como está disparada y esta es la imagen corregida. Si os fijáis, esta imagen más o menos se veía bien, pero al corregirlo se ve mejor, se ven las líneas mucho más rectas. Por lo tanto, en este caso, este efecto, esta corrección me va muy bien, pero no siempre me va a ir bien. En el caso de que en los extremos de la imagen pueda tener una figura, una persona, una casa o algo así, puede hacerme una deformación fea o incluso desagradable. O sea, hay que siempre vigilarlo, no hacerlo siempre por defecto porque corrige las deficiencias del objetivo. Pero antes de aplicarlo, voy a hacer otra cosa para que veáis el efecto, para que lo veáis bien. En este caso vamos a ampliar al 100%, después ampliaremos más, para ver una deficiencia habitual en los objetivos. Vamos a buscar una zona que se aprecie bien. Vale. Si os fijáis, esta zona, por ejemplo, esto es un extremo del objetivo, y en los extremos del objetivo, todas las líneas, sobre todo que tengan un alto contraste con respecto al fondo, aparece una aberración de color. Esto lo que hace es que en un extremo veamos un halo azul verdoso y en el otro extremo veamos un halo magenta. Esto es muy fácil de corregir. Sencillamente, en la pestaña Correcciones de lente, tenemos que ir a la subpestaña Color y activar Quitar aberración cromática. Con esto, en principio, ya suele ser suficiente. Si no fuera suficiente, iríamos a los ajustes a tocarlos puntualmente. Pero con esto, estos halos, estas líneas de color desaparecen. Vamos a ver el efecto. Ya lo tenemos aplicado. Fijaos cómo en esta zona se ve muy notablemente, cómo estaba antes y cómo queda ahora, corregido. Estas líneas que van apareciendo, si no eres consciente muchas veces no te fijas, pero sobre todo si haces una gran ampliación o recortas mucho la imagen, empiezas a notar estos efectos que están en la imagen. Por lo tanto, vale la pena corregirlo. Fijaos el antes y el después. Y ahora lo que sí haremos será activar la corrección del perfil de lente. Lo he hecho en este orden para que al activar y desactivar el previsualizar no modificase la perspectiva de la imagen, sino veréis un efecto raro al activar la previsualización activa y desactiva en el filtro de color. Ahora ya tenemos la imagen ajustada y solo nos quedaría ya abrirla directamente en Photoshop para aplicar los cambios. Si quisiera, aún podría hacerle dos cosas más por eso. Aplicar dos filtros graduados. ¿Para qué? Para darle más potencia al cielo. O un filtro graduado y un pincel para el cielo. En este caso vamos a hacerlo rápido y aplicaremos los ajustes en filtro graduado, que es más rápido de aplicar, para
apreciar los cambios. Fijaos que si lo aplico en la montaña, este efecto no queda falseado, queda demasiado falso. Por lo tanto, es conveniente que la montaña no lo aplique. Por eso os comentaba que hacerlo con pincel en el cielo hubiera sido más positivo, aunque un poco más rápido. Más lento, perdón. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Le estamos aplicando a la zona anterior a la línea verde el 100% del efecto del filtro, y de la línea verde a la línea roja se desvanece al 0%. ¿Y qué le estamos aplicando? Pues le estamos aplicando más contraste, le estamos aplicando menos iluminaciones. Fijaos que lo que hace es darme más resalte en las nubes, menos detalle en las sombras, hacerlas más oscuras. El efecto de claridad está al 100% para dar más detalle a las sombras y a las altas luces, la textura en general. Fijaos el cambio. Y esto también lo puedo aplicar en el agua. Y fijaos el cambio. Vamos a ver. Vamos a desactivarlo. Vamos a ver el antes y el después de las herramientas. Y veréis que cambia radicalmente. En este caso, por ejemplo, en el mar es un poco exagerado. Podríamos aplicarlo más suavemente en el caso del mar. Por ejemplo, vamos a quitarle algo de contraste. Vamos a quitarle algo de claridad. Y vamos a subirle un poco las iluminaciones para dar un efecto más exagerado al reflejo del agua. Y las sombras no las cerraremos tanto. Vale, pues vamos a volver y veremos el antes y el después. Aquí solo estamos viendo el antes y el después de los filtros de degradado aplicados o sin aplicar. La imagen ya estaba acabada sin los filtros degradados y aquí le he aplicado los filtros degradados para potenciar más el cielo y el agua. Ahora ya solo nos queda abrir la imagen, trabajar si necesitamos trabajar algo más en Photoshop, guardar, etc. Una vez ya tengo todos los ajustes aplicados, lo que puedo hacer es ir a guardar imagen o abrir imagen. En este caso me va a abrir la imagen con estas características. Si no me interesan, puedo pulsar directamente sobre esta línea y es un enlace a las opciones del flujo de trabajo que me permitirán modificar los ajustes de salida. Por defecto me viene, o lo tengo en este caso configurado con la resolución nativa de la cámara, con un perfil sRGB pensado para internet, 8 bits por canal de color, resolución 72 puntos por pulgada. En este caso son las configuraciones pensadas para trabajar en imágenes web. Puedo guardarlo y guardármelo como web, por ejemplo. Y después puedo generarme otra opción que sea, por ejemplo, impresión. Puede ser 8 bits o 16 bits, lo que me interese trabajar. En este caso, por ejemplo, para impresión, por si queremos reescalar o interpolar la imagen a un tamaño superior, queremos conservar toda la información de color, podemos hacerlo por aquí y cambiar el tamaño o mantenerlo tal y como está. Y lo que me va a interesar, por ejemplo, es ponerlo a la resolución de salida de impresión. Puede ser 250, 240, 230, 200, 400, 300. 300 suele ser el estándar que se suele recomendar, aunque normalmente no es necesario para imprimir. Por lo tanto, vamos a poner el estándar. 300. Vamos a poner un enfoque para papel satinado o mate, en función de lo que vayamos a trabajar. Vamos a ponerlo bajo, en este caso. Y si quisiéramos, podríamos abrir la imagen directamente como objeto inteligente. En este caso no va a ser necesario y lo que vamos a hacer es generar un nuevo ajuste
que va a ser impresión 16 bits y aceptar. En este caso, esta imagen es para internet, por lo tanto seleccionamos la opción web, aceptamos, y esto lo que hará es abrirnos directamente la imagen en Photoshop. Lee y aplica los ajustes del Camera Raw y nos abrirá y nos mostrará la imagen con los ajustes aplicados. El perfil incrustado le estamos poniendo por defecto en el Camera Raw sRGB porque es una imagen que va a ir a internet. Por lo tanto, este destino ya es el que nos interesa. Y aquí ya veis que el origen de la imagen en historia ya es este. ¿Por qué? Porque ya la imagen ya se ha abierto directamente así, aplicando los ajustes correspondientes en el Camera Raw. Espero que este video tutorial os haya sido de interés. Gracias y hasta el próximo video tutorial.